Yo creo que tenemos culturas, tradiciones Ujú. y emblemas que se originaron con la fundación, como lo es el cabrito. Ok. El cabrito es un alimento de nosotros, más que de Monterrey. ¿Qué fundaron primero, Saltillo o Monterrey? Saltillo. ¿Sabes por qué fundaron Monterrey? No. ¿Quieres? Es un chisme No, buenísimo. pues aviéntamelo, por favor. Señor, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Estamos estrenando este nuevo proyecto que aunque usted ya conoce el nombre, ya sabe de qué se trata, ya más o menos le ha agarrado el hilo y usted ha estado con nosotros durante ya casi este medio año que estamos aquí en ADN 92.1 y el día de hoy le traemos la sorpresa que queremos reinventar esta propuesta. Queremos cambiar un poco el acercamiento que tenemos con usted. Queremos innovar, evolucionar, vamos a llamarlo de esta forma. ¿De qué forma? Pues mire, muy sencillo. Usted nos va a estar viendo ahorita en este momento en video, pero también nos va a estar escuchando a través de la radio por el 92.1 FM, ya lo sabe, su estación consentida. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar igual entrevistando a un experto, una experta en un tema que vamos a estar tratando. Esta primera temporada se va a tratar acerca de Saltillos. Yo solo sé que no sé nada de Saltillo, para que usted conozca de dónde viene, por qué tenemos esas costumbres, por qué somos así, por qué este edificio está construido aquí en este lugar. Va a haber diferentes temas y el día de hoy, y creo que es importante que hablemos acerca de la historia de Saltillo. Como le acabo de mencionar, conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos. Y para esto, obviamente, no se lo voy a decir yo. Traigo un experto, una persona que va a estar aquí compartiéndonos acerca de la historia y de lo que hemos construido como sociedad en esta bella ciudad llamada Saltillo. Y quiero en este momento, darle la bienvenida a mi invitado, Francisco Tobías. Francisco, ¿cómo estás? Estoy buscando al ¿Estás, experto. ¿Estás buscando qué? Estoy buscando al experto. ¡Ay, no, no me digas eso! Aquí tenemos al experto, Francisco. Mike, muchas gracias por No, hombre, a invitarme. ti. Yo solo sé que no sé nada. ¿Tú, Muy tú qué tanto socrático. sabes? Claro, ¿tú qué tanto Muy sabes? A ver, socrático. dime. No, yo no sé nada. No, es que estamos igual. Y entre más aprendes, Más desconoces, más más desconoces. Te das desconoces. cuenta que desconoces más cosas. De ahí viene esa frase. La frase es, no tanto que no sepas nada o que seas un ignorante, me refiero en general, sino que entre más sabemos, más desconocemos, o lo poco que sabemos no Te es das cuenta que comparada. es poco. Ajá. Así No, es. no es comparable con lo que no Es una sabemos. frase de Sócrates, Y filósofo griego. que obviamente, y es muy motivante. No sé tú cómo lo veas. Sí. Como que yo me siento preparado. Ah, ya le sé esto. Espérate, no, mijo. Espérate. Y aparte con las nuevas cosas que van saliendo cada día. Sí, sobre todo con el uso de la tecnología, con el internet, la Ujú, información fluye más rápido ujú, y podemos hoy, pues, investigar cualquier dato histórico, cualquier dato científico, ujú. en cualquier momento, literalmente con un solo clic. Y aparte que toda la información que nosotros estamos recopilando en nuestro día a día se va guardando, se queda como un testigo. Y eso es mucho más fácil. Yo me imagino en 100 años a los historiadores, a los jóvenes que quieren saber historia, la van a tener un poquito más fácil que los que estamos ahorita o los historiadores que han venido hace 50 años, que realmente tenían que buscar y buscar y buscar para poder encontrar información que buscaban, que querían saber, perdón. Y era un poco más difícil porque había información que se perdía. Por eso es importante mantener la historia, Ujú, conseguir las historias, ujú. resguardar las historias, divulgar las historias, porque en muchas ocasiones, muchas grandes historias, valga la redundancia, Mike, Ujú. se pierden en el tiempo y se pierden porque no se compartieron en un momento. Y Exactamente. esa es parte de lo que me gusta hacer con las cápsulas o con la revista Yo Soy de Saltillo, de conocer esas historias que están muy guardadas dentro de las familias, reescribirlas, Ujú. guardarlas y publicarlas para que el día de mañana sepamos los saltillenses quiénes construyeron esta hermosa ciudad de Saltillo. Porque más allá de edificios emblemáticos, de instituciones como el Ateneo, que fue la Ujú. primer bachillerato de América, o la Canaco, que fue la segunda Cámara de Comercio Nacional, nuestra hermosa ciudad de Saltillo está construida con el trabajo, la dedicación, el amor y la pasión de muchas mujeres y muchos hombres
cuyas historias tal vez son desconocidas o están muy, muy guardadas. Y me he encargado o he intentado encontrar historias para compartirlas y saber la manera en cómo se ha construido nuestra hermosa ciudad de Saltillo. Que te tengo que confesar que ahorita que te estoy escuchando, me siento muy emocionado porque como te mencionaba antes de empezar el programa, yo soy una persona a la cual soy muy curioso. No te voy a decir que me dedico a investigar la historia o algo así, pero me gusta conocer esos datos que muchas veces no, Raros. exacto. Yo empecé así. Mira, te voy a platicar A cómo ver, empezó el proyecto de las cápsulas zaraperas. Un día, yo soy economista, ok. egresado de la Autónoma de Coahuila, de escuela pública orgullosamente. Y también me he dedicado a estudiar economía y a impartir clases de economía. Y en alguna ocasión un medio de comunicación me invitaba a participar cada semana como analista económico. Y después un buen amigo me dijo que él podía conseguirme un espacio de media hora diaria en la radio para platicar de economía, que hiciera un proyecto. Ujú. Yo muy emocionado empecé a escribir el proyecto y dije, voy a ser el locutor más odiado en la historia de la radio, porque los economistas creemos que todos manejamos los mismos términos, Ok. las mismas definiciones, el mismo lenguaje. Y la verdad es que para mucha gente hablar de economía pues es muy aburrido. Ujú. Y en ese momento me acordé que mi mamá tenía un laboratorio aquí en la calle Victoria, el mejor laboratorio del mundo, el Laboratorio de Clínicos Victoria, que por supuesto era atendido por el mejor y la mejor química, mi papá y mi mamá. Y mi mamá siempre tenía encendido el radio. Y un día que llego, no sé si yo tuviera 13, 14, 15 años, escucho en la radio la voz de una señora, una locutora que dice que Saltillo tenía dos de las tres características que se necesitaban para ser una ciudad perfecta, según Aristóteles, Ujú. que solo le faltaba ser puerto marítimo. Ok. Me acordé y dije, ya sé, voy a escribir sobre Saltillo y algunas cosas simpáticas, raras, chuscas de nuestra ciudad. Y Ujú. fue como surgió hace ya casi 13 años este proyecto de las cápsulas zaraperas, que ha ido evolucionando, que se transmite en varios medios, en el periódico, en mis redes sociales, por supuesto, que se han publicado varios libros y una revista desde hace, pues en el 21, 22, vamos para 4 años con esta revista Yo Soy de Saltillo. Y fue Impresionante. por eso, por Metiche. Ah, pues es que creo que todos en algún punto lo somos, pero hay que enfocarnos en algo bueno para hacer metiches, porque pues Así. en la vida de los demás está un poquito complicado eso. Bueno, de repente te encuentras historias muy Ah, entretenidas de entonces la vida de los pásamelas. demás. Pásamelas, por Te favor. encuentras historias muy, muy entretenidas, sobre todo en aquel antiguo Saltillo, que eran situaciones que estaban de boca en boca en los habitantes, cuando Ujú. Saltillo no era ciudad, Ok, sino era una villa o eran dos poblados unidos, divididos precisamente por la calle de Allende, ok. ¿sí? Donde estaban del lado de donde está la Alameda, estaba el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, Ujú. y donde está la catedral, estaba la villa de Santiago del Saltillo. Ok. Y vámonos a Saltillo. Cuando gente extranjera, gente que no es de Saltillo, viene y me pregunta, ¿por qué se llama Saltillo? La explicación que yo les doy es por el salto del agua. Sí, mira, supuestamente náhuatl significa lugar de muchas aguas. Ujú. Cuando los europeos fundan la villa de Santiago del Saltillo, eh, Delois era un empresario muy poderoso que incluso él influía tanto hasta para poner gobernadores en los años en la segunda mitad de los 1500. Él tenía una mina en Concha del Oro, Ujú. a la altura de Concha del Oro por Zacatecas, y tenía otra en lo que hoy es Cerralbo, Nuevo León. Y en esta región había muchas tribus nómadas Ok. de nativos, y digo nativos entre comillas, que se encargaban pues de atacar y de robar estas mercancías, piedras preciosas que mandaban de Concha del Oro a Cerralbo y Ujú. minerales que mandaban de Cerralbo a Concha del Oro. Ok. Y este empresario, que después fue el suegro de Francisco Urdiñola, quien después fue el marqués de Aguayo, tenía ejército. Los ejércitos en aquel momento no son como los ejércitos de hoy en día. Ujú. Y tenía dos capitanes, uno Francisco Urdiñola y otro Alberto del Canto, quienes se conocían, pero no trabajaban en el mismo pelotón, por llamarlo de esa manera, y hacían un recorrido.
y ambos sin saber descansaban en un lugar alto donde había sombra y una gran cantidad de saltos de agua, Ok. que es donde supuestamente fundan la villa de Santiago del Saltillo, Ok. que es donde está el ojo de agua, que está en un lugar elevado. ¿Por qué en un lugar elevado? Porque les permitía al ejército ver y estar al pendiente si los nativos, la mayoría de los huachichiles, los atacaban, o si los rayados los intentaban sorprender, pues es más difícil que te sorprendan estando arriba de una colina, Ujú. ¿no? Por Claro. ello, los cañones de los norteamericanos se instalaron precisamente en el Mirador. Y aparte para poder estar viendo todo por Para arriba, ver, claro. ¿sí? O la Loma del Calvario, que ahorita te platico sobre esa Ok. historia. Entonces, llegaron ahí y ahí descansaban. Esos son los orígenes de la villa de Santiago del Saltillo. Tú ahorita al principio mencionaste que Saltillo fue fundado en el año 1577. Ajá. No me digas que estoy equivocado. Yo creo que sí, Ok. no lo puedo asegurar. Yo creo que sí, por varios A motivos. ver. El primero es que Felipe II, hijo de Carlos V, Carlos V, el del chocolate, Sí, claro. que era Carlos I también. Ok. Era Carlos I del Imperio Español y era Carlos V del Imperio Germánico. Ujú. Era el mismo Carlos, que era hijo de Juana la Loca, que no estaba tan loca, No estaba tan loca. y que Juana era hija de los reyes católicos de España. Así, los reyes católicos de España tuvieron una hija, Juana la Loca, que no estaba loca. Ella tuvo un hijo, tuvo varios, ¿no? Pero Carlos I es el rey de España, Carlos V del Imperio Sacro Germánico, Ujú. y él tuvo un hijo que fue Felipe II. Felipe II fue un rey muy culto, muy preparado. Incluso hay tratados sobre él que él realizó, invenciones que él hizo, y con su gran inteligencia envió un geógrafo a la Nueva España antes de 1570. Ok. ¿Para qué? Para que ese geógrafo real, tomara un censo, realizara un censo de poblaciones, ciudades, villas, pueblos que existían en el reino de la Nueva España. Claro. Y al final establece que al norte de Zacatecas está el Saltillo, antes de 1570. Alrededor de 1700, todavía cuando pertenecíamos a la corona española, el rey manda la instalación, manda a cobrar establece impuestos. Y el rey dice que aquellos poblados que fueron establecidos, constituidos, fundados después de 1620, tendrían que pagar un impuesto especial. Ujú. Las cortes, el jefe de la corte a la que correspondía la villa de Santiago y el pueblo de San Esteban, que eran dos poblados que hoy son Saltillo, la corte de la que dependían estaba en Guadalajara. Y ambos ayuntamientos, el de la villa y el del pueblo, enviaron a representantes con documentos para comprobar que tanto la villa como el pueblo fueron fundados antes de 1620. Los tlaxcaltecas que Ujú. fundaron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala Ujú. entregaron la muestra de su acta de fundación, que se fundó el 13 de septiembre de 1591. Ok. Y los habitantes de la villa, los europeos, por llamarlo de esa manera, llevaron un documento que acreditaba que la villa de Santiago del Saltillo estaba fundada antes de 1570. Bueno, pues yo estaba en la mitad entonces. Estabas en la En la mitad. mitad. ¿Qué creo? Que, bueno, es que eran dos fundaciones de dos ciudades distintas, ¿eh? Mira, Antes no estaba constituida no, como no, una no, 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 sola. no, no, mira, llegan los Ujú. españoles, europeos, fundan la villa de Santiago del Saltillo, más allá de las fechas, fundan la villa de Santiago del Saltillo, y esta era la puerta hacia lo desconocido, hacia el norte. La ciudad más antigua del noreste de México, o del norte de México, es Saltillo. Ujú. Hacia arriba no hay una ciudad más antigua que Saltillo. O sea, éramos el límite. Éramos como que de aquí para allá a ver qué encontramos, o vamos a buscar los tesoros que hay de aquí para allá. Y tenía mucho que ver, perdón que te interrumpa, tenía mucho que ver el clima también en ese momento, pues, por el Sí, desértico. es que era un lugar, imagínate un valle donde había alimento, Ujú. sombra, agua, y estabas a la altura para protegerte del enemigo de animales.
Por eso surge la fundación de la Villa de Santiago del Saltillo, Ok. por la ubicación geográfica. ¿Sí? Sí, sí, claro. Y entonces se establecen y alrededor había una gran cantidad de indios nómadas muy bravos, que hablaban un dialecto que ya se perdió, entre ellos los huachichiles, como también los rayados. ¿Has escuchado los rayados de Monterrey? Sí, claro. Tienen su origen en estos indios o nativos de aquí de la región. Ok. Los huachichiles se pintaban el pelo de rojo para atacar y hacían indiadas, Mike. Indiadas. Indiadas. Entonces bajaban, quemaban casas, mataban ganado, destruían agricultura, se robaban doncellas y mataban hombres. Tan así que la villa de Santiago del Saltillo estuvo a punto de desaparecer, hasta que Francisco de Riñola consiguió un permiso del virrey Juan de Velasco para traer un grupo de familia o varias familias de San Esteban de Atizatlán, de la Nueva Tlaxcala, que eran muy bravos, ahora te platico, para fundar varios pueblos, como Bustamante, Nuevo León, como Guadalupe, Nuevo León, pero siendo el pueblo más importante, San Esteban de la Nueva Tlaxcala, fundado a un costado de la villa de Santiago del Saltillo. Tenían autoridades distintas, religiosas y civiles, leyes distintas, pero costumbres muy distintas. Incluso las costumbres que tenemos los saltillenses son costumbres de los tlaxcaltecas. El zarape, el pan de pulque, los matlachines, y si les cargamos un poco más, hasta la cuacha, el ladrillo de barro. Sí, claro. Imagínate, llegan los tlaxcaltecas, que eran muy hábiles para hacer manualidades, Mike, y a los nativos de aquí, dicen, a ver, vamos a hacer manualidades. Pues ellos nunca, ni sus generaciones atrás, habían hecho manualidades, eran muy torpes. Y solo les salían unos cuadros de cuachalota, malhechote, cuachalota. Y el ladrillo aquí lo conocemos como la cuacha. La cuacha. De cuachelota, de malhechote, que es un cuadro. No les daba para más por su habilidad, ¿verdad? Y esas costumbres, esas tradiciones nos trajeron los tlaxcaltecas, que eran guerreros muy bravos. Fíjate que hubo una guerra, yéndonos un poco más allá de la historia de nuestra hermosa ciudad de Saltillo, hubo una guerra entre España y Japón por las Filipinas. Las Filipinas fue conquistado por los españoles. ¿Y por eso hablan español? Sí, incluso hay una ciudad que se llama México. ¿Viste un video en TikTok? Yo no vi un video. Una vez, ahí te va, así un paréntesis. Empecé a ver que hacían una entrevista hacia unos filipinos que hablaban español y dije, ¿por qué? Y una cosa me llevó a la otra. Te digo que soy muy curioso. Sí. Y me encontré que hay en México. Un TikTok hace poco. Sí, de eso. Pero lo que no me encontré en TikTok y leí fue que los españoles mandaron un grupo de guerreros tlaxcaltecas. Y hubo una batalla entre los tlaxcaltecas y samuráis japoneses. ¿Es en serio? Es en serio. ¡Wow! Ningún samurái sobrevivió. Ganaron los tlaxcaltecas. O sea, éramos más fregones que los samuráis. Así es. Los quienes fundan una parte de lo que hoy es Saltillo. ¿No? Durante muchos años, estas dos poblaciones estaban divididas, pero tenían cosas en común, como era el comercio y el defenderse de los nativos bárbaros. Por ello, la Plaza de Armas se llama Plaza de Armas, porque era el lugar en donde se pasaba la revista de saber cuántos hombres hay en los dos poblados, cuántos caballos, cuántas armas, ¿no? Cuántas espadas. Ahí hacían el corte de... Un censo. El censo militar, el pase de lista, en la Plaza de Armas. ¡Wow! Vine buscando cobre y encontré oro utilizando una... Y entonces pasaron muchos años de estas y se peleaban por el agua y luego decían, no, es que los tlaxcaltecas vienen y luego les decían los tlaxcaltecas, es que los españoles vienen aquí y se emborrachan acá durante siglos, Así hasta que logramos la independencia de lo que hoy es México. Y pasaron muchas historias entre los dos poblados. Logramos la independencia de México, incluso la primer ciudad de todo México que declaró la independencia, valga la redundancia, de México independiente fue Saltillo. Fuimos nosotros. Antes del abrazo de... Acatempan. Eso. Sí, Acatempan, entre
se van a enojar conmigo, entre Guadalupe... Victoria. No, Vicente Guerrero. Y Agustín de Vicente Iturbide. Guerrero, y Agustín de Iturbide, que debería ser el padre de la patria. Pero es otro tema. Es otro tema. Sí, Es sí, otro sí, tema. claro. ¿Sí? Antes de ello, aquí declaramos la independencia de México. Antes. La primera ciudad en todo Wow, México donde se eso declaró no la independencia sabía. fue aquí. ¿Y sabes dónde? ¿Dónde fue? En la Plaza de Armas. Justamente. Por eso, con el paso del tiempo, a esa Plaza de Armas le llamamos la Plaza de la Independencia. Wow, eso no sabía. Durante un tiempo le llamamos la Plaza de la Independencia Ok. porque fue el lugar. Donde empezó todo. Así es. Y yo no sé si es una costumbre única de Saltillo. Tú eres Saltillo. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes dónde está la lechera? Sí. Pues no hay lechera. No. ¿No? No. El indio ya no está en el indio. ¿Tú sabes dónde está el reloj de la Ford? Sí. Bueno, no hay reloj. No. Bueno, sí hay un reloj, pero ya no es de Pero la ya no, Ford. ajá. Entonces, seguramente, los saltillenses de aquel momento le llamamos la Plaza de la Independencia, porque fue donde promulgamos la independencia. Un lugar en donde también Juárez, los saltillenses le pedimos a Juárez que nos diera la independencia a Coahuila. Después pasaron 1854, Vidaurri, un gobernador de Nuevo León, que es el ¿cómo se dice? Es mi villano favorito. Ok, ¿el antihéroe? El antihéroe favorito histórico es para mí Vidaurri, un señor de Nuevo León. Anexa Coahuila a Nuevo León. Y cuando Juárez va y le dice, échame la mano para vencer a los franceses. Esa es muy buena. Sí, y a Juárez lo corren a balazos y a pedradas, llega aquí corriendo, y los saltillenses le piden que nos independicen de Nuevo León. Nuevo León. Por eso Coahuila es el único estado libre y soberano como todos, pero es el único independiente. Coahuila de Zaragoza. ¿Independiente de dónde? De Nuevo León. Ah, claro, ya. Todos los estados son libres. Estado libre y soberano de Zacatecas, Estado libre y soberano del Estado de México, Estado libre y soberano de Quintana Roo. Y Coahuila es Estado libre, soberano e independiente de Coahuila de Zaragoza. ¡Wow! Eso no me lo sabía. ¿Sí? ¡Qué padre! Bueno, regresémonos a la historia. Ok. Logramos la independencia, ¿sí? Fíjate, logramos la independencia. Y los primeros en reconocer el esfuerzo de una mujer somos los saltillenses. Los de la villa de Santiago del Saltillo. Porque ya cuando logramos la independencia, nos piden que cambiemos el nombre a las ciudades, poniéndoles nombres de los héroes. En vez de nombres españoles. Así es. Y le pusimos el nombre. ¿Tú sabes quién es la dulcísima madre de la patria? No, híjole. Doña Leona Vicario. Ok. Esposa de Quintana Roo. Ok. Sí, de Andrés Quintana Roo. Que los casaron a escondidas, se casaron. Sí, porque Leona Vicario era una señora de dinero, una señorita de dinero. Y Andrés Quintana Roo era un becado. Y el papá de Leona Vicario los cachó supuestamente dándose un beso muy apasionado en las oficinas del papá, porque el papá era abogado y Andrés era su colaborador más cercano. No, ¿con qué se asustaban? Imagínense ahorita. No. Ese es el señor que salía en los billetes que tiene cara así enojado, ¿verdad? Quintana Roo, Canoso. Sí, ¿verdad? Bueno. Y a Saltillo le nombran ciudad, lo elevan a ciudad, llamándolo Ciudad Leona Vicario, en honor a la dulcísima madre de la patria. Ok. Y al pueblo de San Esteban, y le hago así porque de aquel lado está la calle de Allende y hacia allá estaba el pueblo, se convierte en Manuel Villalongín, que fue un héroe de la independencia que nació, vivió y luchó en lo que hoy es Morelia, Morelos, ahí en el centro del país. Pasan años, de 1821, no me hagas caso, a 1832, 34, y unen las dos ciudades para formar una sola ciudad con el nombre de Saltillo. Ok. ¿Sí? Y es por eso que nuestra ciudad hoy se llama Saltillo. Y es por eso que en este cambio de nombres... No, claro. Leona Vicario se iba a llamar, la ciudad no se iba a llamar Leona Vicario. Habían propuesto, el bisabuelo de Francisco Madero, que era diputado local, había propuesto que le llamáramos ciudad Indalecio Allende. Porque Indalecio Allende, hijo de Ignacio Allende, fue asesinado en Acatita de Baján el 21 de marzo de 1811, cuando detuvieron a Hidalgo, a Jiménez, A Morelos. Morelos No estaba. a Allende, Aldama y a Basolo, que yo creo que Basolo fue el que los traicionó. ¿Sí? No, Morelos fue después. No, hombre, ya me estoy revolviendo. Y la primera ciudad, fíjate,
La primer ciudad de Coahuila, ¿cuál crees que fue? No, no sabría decirte. Monclova. Porque el rey, Felipe VII, Ujú. decide darle el grado de ciudad al poblado en donde detuvieron a los primeros héroes de la lucha de la independencia, en Acatita de Baján. Ujú. Cuando tú vas de aquí a Monclova, pasas la muralla y antes de agarrar la carretera rumbo a Monclova, rumbo a Monterrey, del lado derecho está Acatita. Ahí fue donde lo detuvieron. Hidalgo, que ya no era el jefe de la independencia, que incluso iba ya prisionero, lo habían intentado asesinar antes de llegar a Saltillo, a la villa de Santiago de Saltillo. ¿Quién? Los mismos Allende, Abasolo, Aldama, lo habían intentado asesinar con veneno. Iba ya prisionero, incluso aquí en Saltillo le quitan el mando al sacerdote don Miguel Hidalgo, padre de la patria. Iban rumbo al norte, iban a Estados Unidos, a la Unión Americana, a buscar apoyos con dinero, armas y demás para poder lograr la independencia de nuestro hoy México independiente. No llegaron hasta Monclova. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubieran llegado? Capaz de que Estados Unidos se hubiera sentido con más poder y ándale. ¿Quién sabe? Fíjate que yo tengo, por lo que he leído, el cura Hidalgo, a pesar de que dicen que ya se había alocado, era una persona sumamente culta. Seguramente tenía una gran capacidad de negociación y llegar a acuerdos. Y bueno, pues sería una historia distinta, ¿no? Pero como el caso de Chile, ¿supiste lo de Chile? No. Ah, de Chile, del país. ¿Sí? ¿No supiste? No. Se acabó, logramos la independencia en 1821. Y llegó un barco chileno en 1822. Que venía con apoyo. Sí. Se agradece. Claro, pero pues después de cuánto. Sí, claro. Ahora, toda esta historia, lo que me estás contando, lo que me contaste desde el principio. No, me lo estoy inventando. De hecho, son historias de fantasía que pueden encontrar en este libro. No, lo que voy es, nuestras vivencias están en el ADN, nuestro ADN, ahora sí que sin hacerle promoción a la estación, en cuanto a se quedan guardados dentro de nuestro registro. Sí. La forma en la que, lo que sucedió en esos dos pueblos, ¿puede definir por qué nos comportamos así o cómo somos como ciudad, las tradiciones que tenemos arraigadas, el zarape y todo eso? Mira, yo creo que tenemos culturas, tradiciones y emblemas que se originaron con la fundación, como lo es el cabrito. Okay. El cabrito es un alimento de nosotros, más que de Monterrey. ¿Qué fundaron primero? ¿Saltillo o Monterrey? Saltillo. ¿Sabes por qué fundaron Monterrey? No. ¿Quieres? Es un chisme buenísimo. Pues aviéntamelo, por favor. Alberto del Canto. Ajá. Sí. Capitán. Primer alcalde de la Villa de Santiago de Saltillo. Fundador de la Villa de Santiago de Saltillo. Estaba casado. Fue el que se desvivió, ¿verdad? Si estoy equivocado. No, él no se desvivió. ¿Lo desvivieron? No, se murió de viejito. Alberto del Canto. Alberto del Canto. Entonces, ¿de quién? Estoy revolviendo entonces una persona, una historia, un personaje famoso, pero luego me cuentas si quieres que se desvivió. Ahorita lo checamos. Bueno, estaba casado con la hija de Diego de Montemayor. Diego de Montemayor era también un capitán, gente de mucho dinero, conquistador, aventurero. Y Alberto del Canto tenía un problema con las mujeres. Era muy conquistador. Mujeres también. Sí, era... ¿Un Don Juan, podemos decir? Un Don Juan. Y se casó con la hija de Diego de Montemayor y en una ocasión Diego de Montemayor encontró a Alberto del Canto con su suegra, con la esposa de Diego. Ajá. Se da cuenta que Diego llega a la casa y ve a Alberto del Canto con la esposa de él en la cama. Diego de Montemayor saca la espada, atraviesa a la esposa, fallece la esposa. Alberto del Canto se da a la fuga y después, con el poder que tenía Alberto del Canto, logran que emitan como una orden de aprehensión y Diego de Montemayor sale huyendo y funda la ciudad de Monterrey. O sea, por eso que hubo aquí. La ciudad de Monterrey fue fundada por cuernudos y por el primer feminista que tuvimos en el norte de México, que es Diego de Montemayor, ¿no?
Incluso a los hijos de Alberto del Canto, Diego Montemayor obliga que les quiten los apellidos. Alberto del Canto no tuvo hijos con su apellido. Tuvo, pero Sí, pero no reconocidos, por así decirlo. los Los reconocieron. Los reconocieron. Ok. ¿Sí? Y así fue como fundaron Monterrey. Por eso el cabrito es de aquí. Y ellos, muchos de ellos, casi todos eran judíos sefraditas Ujú. que comían cabrito. Por eso el cabrito es más de Saltillo que de Monterrey. Y aunque las personas de Monterrey se enojen, el mejor cabrito del norte de México o del Aquí en mundo es el Saltillo. de Saltillo. Entonces, ¿por qué no es tan popular aquí como lo es allá? El cabrito. Bueno, es que allá son más habitantes, Ok. Mike. Son más habitantes, ¿no? Ya hay más restaurantes de cabritos porque pues, es una ciudad más grande. Pero el cabrito tiene su origen, por lo menos aquí en América del Norte, en Saltillo, más que en Monterrey. Wow. O sea, podemos sacar chismes de todos lados, de todos. Yo tengo una amiga que se dedica y que ha estado aquí en el programa a la genealogía. Esa ciencia que se practica, que pues, en palabras redundantes, se saca tu árbol genealógico. ¿De dónde vienes? Te Y, platico una historia que me pasó. ¿qué pasó? Va, platícame si yo te platico Ok. de una tía. Ahí te va. Esta amiga lo que hace es que pues le das tu nombre, apellido y ella tiene acceso a archivos, tiene acceso a acervo cultural, todo eso. ¿Y si se cambió el apellido de tus abuelos? Todo, porque si te registran, no hay ningún problema. Porque inclusive ella ha llegado a bueno, dice que ella ya no puede avanzar porque ella llegó a Diego de Montemayor. Porque es el ancestro de todos los de Monterrey, es lo que está diciendo. Bueno, entonces, es muy interesante. A mí me sacó mi árbol genealógico, no sé si 5 o 6 generaciones atrás, creo que llegó a 1810. Me dice, ya ahí es un poquito difícil porque creo que se empiezan ya no se utilizan apellidos, nada más era como que el nombre. Me dio varias razones. Pásame el dato. Te lo voy a pasar, claro que sí, es buenísima para eso. Pero resulta que cuando ella no solamente me dice quién es, o sea, ella no me dice, ella es tu bisabuela, no. ¿De qué murió? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se estuvo? De todo. Y me da esa información y en ese entonces yo tenía una tía abuela viva. Y me corrobora todo lo que ella dice, porque tenía una buena memoria. Y realmente fue un sentimiento de decir, estoy teniendo el pasado juntado con el presente y estoy armando una historia que yo desconocía, pero me la están confirmando aparte porque tengo una persona que estuvo ahí. ¿Cuántas personas no nos gustaría que esas cosas que nosotros vemos en el pasado, hubiera alguien que nos confirmara, no sabes qué, fue así, no fue así y fue así? Sería excepcional. Fabuloso. Claro. Y es por eso que ahorita estamos dejando todos esos registros, Sí. esos videos. Esos TikTok que hacen los niños van a servir de historia en algún momento. A lo mejor no para, ay, mira, de aquí vamos a sacar a descubrir el hilo negro. Pero sí son historias y creo que sí nos pueden apoyar mucho a conocer cómo somos o cómo éramos en ese entonces. Pero te voy a dejar que me cuentes lo tuyo ahora. Fíjate que yo tengo un tío, mi mamá, ella decía, con justa razón, que era de Saltillo. Uh-huh. A pesar de que vivió en Nuevo Laredo toda su infancia y la juventud hasta que vino a estudiar aquí. Y nació en uno de los lugares más emblemáticos que tenemos en México. Uh-huh. Ella nació ahí, en el Callejón del Beso, en Guanajuato. Uh-huh. Pero ella decía que era saltillense. Mi mamá tiene varios hermanos. Mi tío Daniel, mi tío Gerardo, mi tía Minerva, mi tío Federico. Mi tío Pico estaba casado con mi tía Marche. Uh-huh. Sigo diciendo tía. Ellos son de Nuevo Laredo. Mi tía Margie vive en Laredo. Y se metió el tema del árbol genealógico. Uh-huh. Uno de los fundadores de Saltillo mi tía es ascendente de mi tía, que vive en Laredo, Texas. ¡Qué loco! Que ella es allá, tiene ya 3, 4 generaciones en Estados Unidos, Uh-huh. ¿sí? Y es descendiente de un fundador de Saltillo, Joaquín algo, Ajá. que incluso hay una calle en la colonia Fundadores que lleva su nombre. Joaquín de Velasco, si no recuerdo. Ok. ¿Sí? Porque en la colonia Fundadores los nombres que aparecen en la colonia son de los fundadores de la Villa Santiago de Saltillo. ¿No? Qué impresionante. Esto que dices tú de seguir el árbol genealógico, ¿no? Y te platico otra. Espérame, otra. No, dale. Hace una semana fui a comer con unos primos de Monterrey y el esposo que se llama Francisco, de mi prima Yosel, empezó a platicar y me dice que él es descendiente precisamente de Alberto del Canto y de Diego Montemayor. ¡Guau! ¿Sí? Estuvimos platicando de varias cosas y empezamos a platicar sobre la historia y él me detalla su árbol genealógico
a grosso modo, ¿no? Es decir, muy, muy rápido, Ujú. y es descendiente de Alberto del Canto y Montemayor. Pero volviendo a la historia de Saltillo, hay cosas que sí nos definen hoy, pero no todo. Ok. ¿Por qué? Porque Saltillo se ha convertido en una combinación de otras culturas, otras tradiciones, de personas que han llegado de muchas partes del mundo, no únicamente de México, y que han puesto su granito de arena para construir esta gran ciudad que hoy es Saltillo. Tiene mucho que ver la influencia que estamos tan cerca de Estados Unidos también, en cuanto a la historia, en cómo nos hemos comportado, convertido, estas palabras nuevas que usamos, estas tradiciones. Pero es algo reciente, Sí, claro. es algo muy, muy reciente. Mira, los norteamericanos, la primera vez que estuvieron aquí, estuvieron en 1800, bueno, cuando estuvieron en 1846, cuando terminó esa historia, esa guerra tan desigual, cuando 13 de septiembre, los niños héroes, que izan la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional o en Chapultepec. Y los gringos estuvieron antes aquí en Saltillo y sucedieron cosas muy interesantes. Uno, ellos traían un aparato que se llama daguerrotipo, Ajá. que es el origen de las fotografías. La primera cámara. La primera cámara, y ellos tomaron la primera fotografía de un ejército en el mundo aquí en Saltillo. Ujú. Y las primeras fotografías de Saltillo traen también la historia de cómo estaba la catedral sin la torre principal. En ese ejército venía el autor después de lo que fue Ben-Hur. La historia de Ben-Hur es una Ujú. historia buenísima de Roma. La escribió un soldado norteamericano que estuvo aquí en Saltillo. Pero no solo eso, venía un señor que se apellidaba Doubleday. Doubleday es famoso porque fue quien ¿Estamos inventó. hablando de esta? Sí, pero hay una antes, en donde se ve el ejército. Ok. Bueno, es que no Sí, tiene la. sí. Y este señor Doubleday inventó una cosa que seguramente conoces tú, que se llama el béisbol. Convirtió en Saltillo en la primera ciudad donde se jugó el béisbol en todo México. Ah, ya eso no me lo sabía. Porque si tú buscas Doubleday Saltillo, militar Doubleday en Saltillo, que llegó a ser coronel en la Guerra de Sucesión Norteamericana, te vas a dar cuenta que está el militar norteamericano con un grupo de niños de Saltillo, sí, porque están con un zarape, ataviados con un zarape, y puedes ver que se ve que traen lo que fuera un bate de béisbol. A ver, dime cómo se escribe. Doubleday. ¿Doble de doble? Sí, Doubleday. Así De como como. doble día. Y hay un dato bien A interesante ver. de don Braulio Flores, el rey dormido, que era un cabrón muy bueno para los chingazos, para la navaja, para el pedo, para la jugada y para las viejas. Era un cabrón, que incluso fue el que trazó el primer bosquejo de lo que es nuestra Alameda Zaragoza. En 1835, cuando Santana va hacia Texas, llega a Saltillo y dice, ¿cómo está aquí que Saltillo no tiene ni un mapa, ni un plano, y no tiene una plaza principal, cabrón? A ver, hagan un plano y una plaza. Y hacen el primer esbozo de lo que es hoy nuestra Alameda, y lo esboza precisamente este señor, don Braulio Flores, el rey dormido. Incluso, mira, cuando tú vas a Monterrey, cuando volteas a la derecha para ir rumbo a lo que es el campestre, Ujú. pasas un puente muy antiguo que es de ladrillo, que tiene dos arcos. Ese puente fue construido en honor a Santana. ¿Por qué? Pues porque era el presidente en aquel momento, ¿no? Y era un héroe nacional. Bueno, volviendo a la guerra del 46-47, cuando nos quitan Texas, después llegan y nos dan otra friega. Bueno, en esta segunda friega que nos dan los gringos, que termina con el tema de los niños héroes, que creo yo que es más un mito que una realidad. Es lo que ahorita te iba a preguntar Sin justamente. embargo, sí ahí hubo niños héroes, pero no así No como lo eran cuentan. 6, sino. Sí, no, eran más. Oye, pero qué casualidad, perdóname, que yo he ido al castillo de Chapultepec y están los 6 nada más en sus fotos. O sea, justamente a ellos les tomaban las fotos. O sea, ¿cómo? ¿Has escuchado los globos de Cantoya? Ajá. Cantoya, el inventor de esos globos, ¿sí? Estuvo en esa batalla. En la batalla de los niños La héroes. batalla de los niños héroes. Y era cadete. Ok. Y estuvo con un parche porque le hicieron una broma. Vicente Suárez le hizo una broma, por lo que he leído, ¿verdad? No estuve Claro. ahí. Y le quemaron la cara. Bueno, volvemos a la historia de Braulio Flores, el rey Ok. dormido. Mi compadre Braulio Flores
al ver que los gringos no se iban de aquí, dijo, tengo que crear una defensa. Y como era amigo de las mujeres de la vida galante, las convencía para que por la noche estas mujeres se llevaran a los soldados norteamericanos a un lugar muy oscuro. Y cuando los norteamericanos pensaban que iban a terminar extasiados, terminaban asesinados por el saltillense don Braulio Flores, el rey dormido. Wow. Los norteamericanos, los militares, los coroneles, los jefes del ejército se dan cuenta que empiezan a faltar soldados, hacen una investigación y dan con él. Lo detienen. Se lo llevan rumbo a la Narro, allá a la Angostura, y el día que lo van a fusilar, ese día se prepara para la guerra de la Angostura, precisamente Antonio López de Santana. Los gringos, al momento de empezarse a preparar para la batalla, pierden de vista a don Braulio Flores, que era una persona con mucha suerte. Sí, se nota. Le robó un caballo y llega del lado de los mexicanos. ¿Sí? Este es saltillense. Que la historia de él la conocemos gracias a que el maestro Recio la encontró casualmente cuando él estudiaba en París. Allá. Allá la encontró porque consiguió un periódico de El Monde, que es de los periódicos más antiguos del mundo, y platicaron la edición de este rey dormido en un periódico de allá en Francia, y el maestro Recio estaba allá cuando lo encontró. ¿Y cómo habrá llegado? ¿Quién sabe? Y la compartió aquí. Bueno, pues, es como me dicen, oiga, es que un día me dijo una persona, es que todo lo que dices, güey, pues ya está. Pues sí, porque eso es historia. Claro. Mente, güey, o sea, no. Claro. Ya todo está, o sea, no es una cosa que yo invente. Trato de darle una forma amigable para que conozcamos la historia de Saltillo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer la historia de Saltillo? Porque yo soy una persona que cree firmemente que cuando conocemos algo, nos enamoramos de ese algo. Y la manera más fácil de enamorarnos de nuestra ciudad, en este caso de Saltillo, es conociendo la historia de Saltillo. Y si amamos nuestra ciudad, vamos a tener una ciudad más limpia, más segura, con mayores oportunidades, una ciudad mejor para vivir, porque la vamos a amar quienes la habitamos. Y ese es el objetivo de las cápsulas. Y también aparte podemos generarnos un sentido de pertenencia también. Porque mucha gente, a mí me duele mucho cuando dicen, es que Saltillo es un rancho y es que Saltillo es esto. Espérame, o sea, todo lo que hemos vivido, no, si realmente conocieran esto que me estás diciendo, y espero este espacio sirva para eso, todo esto que me estás diciendo, que donde yo entiendo un poquito lo que me has contado, Saltillo ha estado ahí, o sea, las cosas le han pasado, pero porque Saltillo ha estado ahí, porque va de paso, que llega, es una estación, vamos a llamarlo así. Claro. Estamos... Por eso el ferrocarril, que tuvimos una estación de ferrocarril que nunca se usó como estación, ¿sabías eso? No. ¿Sabes dónde está el archivo municipal? Ajá. Precisamente donde empieza la calle Juárez, en la calle Leona Vicario. Ajá. Ese iba a ser la estación de ferrocarril. Cuando la terminan de construir, se da cuenta que el ferrocarril no tiene tanta fuerza para subir arriba. Como cualquier persona que no sea de Saltillo que quiere manejar aquí y quiere subir la subida de aquí del hospital 1 del IMSS, no va a poder. No. Es el martirio de los saltillenses. Sí. ¿Y qué hicieron? No, pues lo dejaron en hospital. Fue un hospital. Ajá. Hospital ferrocarrilero. Incluso hay muchos ladrillos en el segundo piso por fuera, en un tipo de patio que viene marcado por pacientes que estuvieron ahí con las fechas. Después fue una escuela, la Rubén Humberto Moreira Cobos, y después fue precisamente el archivo municipal cuando lo compró el Ayuntamiento de Saltillo, que es un edificio magnífico, precioso, ¿no? Que es un gran tesoro que tenemos, que es un gran tesoro que resguarda muchos tesoros en la historia de nuestra ciudad. Qué impresionante para mí, lo digo en particular, el vivir en una ciudad y no saber por dónde estoy pasando, los pasos que estoy caminando. Y una vez que ya lo sé, veo las cosas de una forma diferente. Creo que muchas personas nos hemos preguntado, ¿existen los túneles debajo de la catedral? Sí, sí existen. Claro, y hemos visto videos, pero por mucha gente, como que todos los mitos de las monjitas, y que esto y que el otro, ahí ya es un poquito de imaginación. Imagínate que la gente conozca esta historia, porque
No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, pero en otras caigo en la cuenta que no me debe pasar. Paso por Plaza de Armas e ignoro la catedral. ¿Cómo puedo ignorar la catedral? ¿Cómo puedo ignorar los detalles en su estilo, en lo que está todo tallado? ¿Sí me explico? Sí, Tenemos belleza alrededor y muchos ni siquiera la vemos. La Plaza Tlaxcala, donde antes estaba lo que ahorita está el BBVA, sí, que era el el Banco banco. Coahuila y Ajá. el hotel. El saber que por ejemplo, la Alameda antes estaba dividida, que En pasaba una dos, calle. y pasaba un tranvía Ajá, por jalado ahí. por mulas. Sí, y estaba del lado donde está hoy el lago, estaba la Plaza Porfirio Díaz, Ujú. y del otro lado donde están los jueguitos era la Plaza Ignacio Zaragoza, hasta que llegó mi general Zaragoza montado en su corcel, el telégrafo, en el mero centro de nuestra Alameda, que es una estatua que no era la de nosotros. Ajá. Esa estatua la elaboró el maestro Fructuoso, que fue el mismo que elaboró el ángel de Acuña, Ujú. que está mal dicho el ángel. No puede ser el ángel de Acuña, porque Acuña se suicidó. Y Entonces era ese el que me en la refería. creencia católica, de la religión católica, si te suicidas no llegas al cielo. Ujú, Pareciera más bien que era una diosa del triunfo, la Nike ujú. o Nike, Ajá. La de que los fue atletas. galardonada en 1900 en París, y fue ovacionada por muchos artistas. El mismo que hizo antes el monumento cuando hizo el ángel de Acuña, Ujú. De la plaza de la plaza Manuel donde están Acuña, los señores ahí, que no hace nada. sentados. Dicen. No, si hacen, si No, hacen. ya le faltaba un brazo, le cortaron un brazo porque tenía Ajá. cáncer en el brazo, Ok. el escultor. Y la estatua de Zaragoza se la manda a pedir el gobierno del estado, el gobierno del municipio. Después el gobierno de Puebla le ofrece una lana y se la vende a Puebla. Cuando uno entra a Puebla, Ajá. hay un cerro y arriba hay una estatua grande de Ignacio Zaragoza, general militar, y esa estatua la quería estar aquí, En vez de allá. en vez de allá. Hay ¿Sí? que reclamarla, hay que reclamarla. Y entonces vuelve a fabrica una nueva, que es la que tenemos aquí. Que realmente Pero eran es bella, moldes, ¿eh? ¿eh? Es Ah, bella, bella, pero eran bellísima. moldes. Está cuidando a Este, los señores que están ahí. Es un ángel. la de Zaragoza era un molde. No quiero mentirte, ni quiero que suene a presunción, pero un día recorriendo París, el río Sena, me encontré con una estatua idéntica a la de Zaragoza. Después investigué y eran moldes en muchas estatuas, ¿no? Creo una dinámica para ti. La dinámica se llama Saltillo o el Mundo. Te voy a Simón. mostrar fotografías. Está muy fácil, pero puede que a lo mejor te confundas. Y me vas a decir si es Saltillo o es el mundo. Yo aquí te lo voy a enseñar. No me tienes que decir de dónde. Si sabes de dónde es, cuando no es de Saltillo, pues adelante. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Ah, qué difícil. Número uno, Saltillo o el mundo. Ah, cabrón. El mundo. El mundo, ¿sabes dónde es? El Vaticano. Es la Catedral de Barcelona. Ah, Déjame ver que siga para acá. Sí, Saltillo o el mundo. Saltillo. ¿Dónde es? Parque Centro. Ese mero. Yo no pensaría que es de aquí, ¿eh? Se ve muy Honestamente, chingón. se ve muy impresionante. Casa Purcell. Obviamente Saltillo. La Sierra. De Saltillo, obviamente, ¿cuándo Zapalinamé. nevó? Sí, la Sierra de Zapalinamé, que supuestamente es el indio. Ajá. Si tú te fijas, se ve la cara del indio, los brazos, el penacho, y es la Esta es la simulación. cara. Sí, es la simulación. Ahí está la nariz. Ajá. Y aquí se ve donde el penacho va bajando, ¿sí? Es el indio Zapalinamé, líder de los Guachichiles, que después de lograr un acuerdo con precisamente Francisco de Urdiñola, Ajá. vivió un tiempo en la villa de Santiago del Saltillo, pero al ver que eran tan maltratados los Guachichiles, decide irse, y cuando muere, era una persona que amaba la naturaleza. Dice la leyenda que se acuesta y en ese momento Se convierte en se eso. convierte en la Que es sierra. parecido a lo de los volcanes de Esta es más bonita, esta Popocatépetl. historia. Aquella es muy trágica, muy trágica. Está muy pixeleada, ¿eh? Y está, la hice más grande de adrede, ¿eh? Saltillo. No. África. Ah, los arcos. Los arcos. ¿Dónde Que están? ese es en la colonia de los arcos. Bueno, es que ese cruza, fíjate, ese acueducto
desde allá, la colonia Acueducto, Ujú. allá arriba, Ujú, hasta Lomas, vamos, ujú. ¿sí? Llega hasta la Aurora. Ese. Sí, claro, era la manera en cómo distribuían el agua. Mira, por arriba iba el agua, Sí, claro. ¿sí? Bueno, y ves esa rampita, Sí. por ahí bajaba el agua, Con para distribuirla. regar, para Ajá. distribuirla y bajar, y sí, es un acueducto. ¿Y por dónde pasaba? ¿Desde ahí hasta dónde? Hasta en la Aurora, desde la Aurora hasta allá, Y, claro. wow. ¿Y aprovechaban la No, pues la diferencia diferencia de altura iba para que bajando el cayera? agua y con eso regaban. Wow. También Y fíjate, bueno, ahí está, no sé, esta es en la colonia Acueducto. Ujú. Lo reconozco por esta barda, Sí, y por acá esta está la reja. Nogalera, para acá. Sí, Ujú. pero lo reconozco por esta reja. Ok. Sí, enfrente de ahí, venden los mejores churros del mundo, güey. Tenemos que ir ahí. Con mi amigo Jesús Guerrero, ¿sí? Sobrino de don Chuy Guerrero, de Ajá. Torres de Popeye, que el domingo precisamente va a hacer, y les recomiendo que vayan, nieve de guanábana. Uy, Mira, se me está haciendo agua la boca. Y los mejores churros del mundo los hace mi amigo Jesús Guerrero frente a esa fotografía. tengo que ir para Tienes que ir. probarlo. Sí los voy a probar, claro Sí. que sí. Ay, oye, honestamente, yo dije, ay, se va a identificar esto por los grafitis. No, Honestamente. por la vara, por esto, porque ahí enfrente está mi amigo Chuy. Vámonos con lo que sigue. Ahí está. En la Ciudad de México, ¿no? Es la Alameda de la Ciudad de México, así es. Y El Cerro del Pueblo, ¿qué? no, Ese es Saltillo, no. Zacatecas. Ujú. Y ¿Sabes qué también pone eso muy difícil? obviamente, La capilla de Juan Landín, que no es la iglesia más antigua, que fue empresario, comerciante, regidor, juez, a punto de ser gobernador y murió en la pobreza. Después de de tenerlo todo. tenerlo todo, murió en la pobreza. No, y a mí lo que me impresiona es que esta es muy antigua y la iglesia ya es muy antigua. O sea, ¿cuánto no tiene ahí La entonces? iglesia es de 1700, de 1600 cigarra. Wow. Él era gallego. Ok. Juan Landín era Ujú. gallego, un gallego que se convirtió en saltillense, por supuesto, y que es un referente geográfico, tanto por las curvas de Landín como por la capilla de Landín, que era una capilla dedicada a la Santísima Trinidad, si mal no recuerdo. Wow. De allá soy, por eso la quise poner al final. Ujú. Dije, bueno, oye, ya se nos acabó el tiempo, nada más quiero que me cuentes un poquito acerca de esto, por favor. Tenía pendiente que la revista en la que tú colaboras, que aquí aparece tu nombre. Cuéntame un poquito, por favor. Cada mes editamos una revista Ujú. que se llama Yo Soy de Saltillo, en donde platico 10 historias sobre personajes, lugares, acontecimientos, cosas hasta simpáticas de nuestra hermosa ciudad. Y en donde también vienen las efemérides más importantes de ese mes, viene un crucigrama o una sopa de letras que elaboro yo, vienen algunos avisos de ocasión, en fin, y que esta es Sopa de letras zarapera. Y acá está un crucigrama. Mire. Mira. A ver. También. de Y este que lado. es un proyecto que podemos hacer gracias a la participación de muchos saltillenses, Efemérides. sí, como Raúl López del Museo de los Presidentes, Don Checo de Taco Checo, mi amigo Pepe Marza, Laura Acuña Mora de Morapán, el Nice, propietario de una ferretería, y así varias personas que colaboran en este gran proyecto y por supuesto con el apoyo del maestro Juan Campos, que es quien me revisa la ortografía, Victoria López, quien hace el diseño y toma las fotografías, y de mi amigo Carlos Roldán, hijo del coach Carlos Roldán, quien hace las ilustraciones. Ya con esto me ganaste. Me encantan ese tipo de datos. Que no sé qué necesitaba o que los utilizaría, pero me encantan esos del sabía usted. Y traía aquí un dato, una pregunta, una trivia. Ok. Jugador de los Zaraperos de Saltillo que dio el primer jonrón de ese equipo. Wow. Espérate al siguiente mes. No, y lo vamos a... Porque esta es la de mayo y en junio vendrá ya. Oye, ¿y dónde podemos encontrar esto? En las localidades de Marza, en las localidades de Morapán, en la taquería El Pastor, en Taco Checo, en el restaurante Los Ahijados, en Norteño Wins, Salitas, en Simagua. O sea, está en todos lados. Hay una gran cantidad de lugares donde pueden encontrar. Yo te voy a robar esta porque voy a estar... Les traje estas para Gracias. ustedes, De aquí para poder encontrar esto. Ay, Francisco Tobías. Don Ramirito.
Me quedé con ganas de más. Te voy a comprometer a después, en alguna otra ocasión, planeamos algo y hablamos de más historias de Saltillo, por favor. Con mucho gusto, por con mucho favor. entusiasmo, Mac. Yo encantado de la vida que inviten aquí a ADN, la radio diferente, a platicar y más si hablamos de nuestra hermosa ciudad de Saltillo. Qué orgullo tener una persona como tú, qué orgullo que seas tan curioso y que nos compartas de tu conocimiento y que de lo que has investigado también para que nosotros conozcamos más de nuestra historia. Espero que haya sido un podcast entretenido, agradable y de mucho aprendizaje. Yo me quedé con el ojo cuadrado en muchas cosas y me quedé con dudas de más, pero luego platicamos. Pero bueno, ¿dónde te pueden encontrar, por favor, nada más a la cámara, si eres tan amable? En redes sociales, en Facebook, Francisco Tobías, igual en Instagram, Francisco Tobías, y ahí podrán encontrar información de su servidor, historias, videos. Por ejemplo, atrás, aquí viene un video. Ah, en el QR que está el aquí. QR, muy bien. Publicamos un video de manera mensual también, que están ahí en mis páginas de redes sociales y en YouTube. Muy bien, te agradezco mucho, Francisco, por haber estado aquí. A ti por la invitación. Y aquí nos vemos. Aquí vas a ver que sí vas a regresar. Y a usted, señor, señora, gracias por habernos sintonizado. Gracias por ver el estreno de este nuevo concepto que tenemos para usted. Y no se pierda el próximo miércoles un segundo episodio donde vamos a estar hablando de cosas que a usted le interesan. Yo soy Mike Castañeda y nos vemos pronto.